Características del discipulado. Muy bien. Lo primero que hay que tener en cuenta ante la lectura del Evangelio, en el capítulo 1, verso 35 en adelante, es que Jesús, ya el narrador, el redactor de Juan, nos dio prácticamente 2 días. Dice que en el primer día, en los versos 19 al 28, le llegó a preguntar un grupo de religiosos para preguntarle quién era él. Entonces, eso sucede en el primer día. Luego, al siguiente día, como dice el 29, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Entonces, el segundo día. Y ahora el narrador comienza un nuevo día. Mira el versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Entonces, ¿por qué? Porque el que escribe el Evangelio de Juan, el redactor, va a hablar de una nueva creación. Por eso es que está citando día por día. Al final, cuando sumemos, nos van a dar los 7 días de la creación. Y esto, ¿por qué, pastor? Porque el escritor está diciéndonos, con Jesús comienza la gracia, comienza algo nuevo. Por eso es que inicia diciéndonos otro día. Y así va a pasar, porque en el verso 43, ahí vamos a llegar al 4.º día. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Entonces ahí ya van 4 días de una nueva creación. Ahorita ya llevamos 4. Muy bien. ¿Qué tengo que decirles con respecto a estos versículos? En primer lugar, vamos a sacar 4 características de la lectura. Esto es para que se lea. Primero, la forma en que presenta Juan la elección de los discípulos es diferente a la de los sinópticos, a Mateo, Marcos y Lucas, es distinta. ¿En qué cambia? Pregunte conmigo, ¿en qué cambia? Cuando en Marcos, Mateo y Lucas, Jesús llega y los ve pescando y él los invita a seguirle a él. En Juan no los encuentra pescando, primer elemento, no los encuentra pescando, y en segundo lugar tampoco les dice sígueme, sino que son ellos los que lo buscan a él. O sea, si bien es cierto, Felipe sí Jesús lo va a buscar, pero eso es una excepción a la regla. Entonces cambia totalmente, no es igual, son 2 tradiciones distintas, no son iguales. Y en los seminarios uno tarda mucho tiempo en explicar cómo se ordena, pero yo no voy a explicarlo tan profundamente, sino que cada uno de los evangelios tiene su forma de redactarse, pero ya voy a dar una justificación sencilla. Solo vea Marcos capítulo 1, retroceda y veamos el evangelio sinóptico de Marcos para ver cómo lo presenta Marcos. Dice Marcos 1:16, andando junto al mar de Galilea, Marcos 1:16, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces, note lo siguiente, diga conmigo parejas. La forma de los sinópticos, como lo presenta Mateo, Marcos y Lucas, es que elige parejas de hermanos. La primera pareja de hermanos es la pareja de hermanos de Pedro y Andrés. Pedro y Andrés son hermanitos en sangre. Y su segundo grupo, que sería Juan y Jacobo, o sea, serían 2 parejas de hermanitos. Uno, Andrés y Pedro, su hermano, y el segundo grupo sería por Jacobo y Juan, su hermano. Entonces, los 4 son pescadores y los encuentra prácticamente limpiando la red. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas nos da una información que no es igual a la del Evangelio de Juan. ¿Por qué? La respuesta sería sencilla, yo no me voy a complicar mucho con esto. Dicen los exegetas, yo no comparto algunas posturas, pero piensan que lo primero fue Juan. Es decir, lo que Juan está contándonos,
aunque Juan se escribe después, en el año 100, él está contándonos algo que los sinópticos no nos habían dicho, que cuando Jesús llegó a invitarlos, ya de alguna manera ellos lo conocían. Eso es lo que presumen los teólogos, eso es lo que presumen los exegetas, que lo primero fue Juan. Yo pienso que son diferentes. O sea, lo que quiso Juan es presentarnos una forma distinta de presentar la elección de los discípulos, porque Juan tiene su propia tradición. Pero si usted lo ordena así, por ejemplo, que al principio ellos comenzaron a buscarlo y después, la diferencia es esta, es que en Juan todavía no dejan de ser pescadores, siguen en la pesca. Entonces llega un momento donde usted, que le ha gustado el mensaje de Jesús, le gusta la enseñanza de Jesús y se siente invitado por Jesús, usted lo deja todo y comienza a seguirlo totalmente. Entonces, lo que dice Marcos sería cuando ya ellos dejan todo para seguir a Jesús. Diga conmigo, dejarlo todo. Una característica de Jesús es que Él fíjese que yo siempre he pensado esto, creo que no siempre se cumple, pero Él nos llama y Él nos hace primero nos hace hijos de Dios, pero Él no nos obliga. Si usted quiere servirle, si usted no quiere servirle, Él no obliga a nadie. Y yo he entendido que entre que nos llama a ser salvos, entre ese momento y comenzar a servirle hay una etapa, pero Él se da el tiempo, es decir, no nos obliga, no nos doble el brazo a que tengamos que venir y abandonar todas las cosas para seguirle. Lo que sí nos pide es que Él sea lo primero. Entonces, no hay que confundir. Es decir, hay personas que son muy radicales en esto y dicen, si usted ya aceptó a Cristo, bautícese ya y vaya a servir, a ganar almas. Fíjese que eso ha traído buenas y malas cosas. En muchas ocasiones los que comienzan a servir recién convertidos les va bien, sirven y se quedan, pero en muchas ocasiones eso les trae daño, porque ante la situación de comenzar sin tener mucha experiencia, cometen errores, fallas, se desaniman, agarran las cosas de Dios en serio y después se sueltan. Entonces, lo primero que podemos sacar aquí es que el llamado de Dios es personal. Amén. Diga conmigo, es personal. Y con cada uno tiene un trato. O sea, Dios no va a llamar igual a usted, no lo va a llamar igual a usted que a otro servidor. Dios tiene diferentes formas de llamar. Y no hay un molde. Lo que sí sabemos es que sí, en un momento les seguimos sin mucho compromiso. Y después como que hoy sí me voy a comprometer con Dios. Y eso les pasa a muchos que están todavía coqueteando con el evangelio, pero Dios tiene su tiempo. Y usted va y pasó ya un año y no pasó nada, pero ya el año 2 como que sucedió algo que lo comprometió con Dios. Y dice, hoy sí le voy a seguir sinceramente y le voy a seguir de corazón y voy a dejar algunas cosas por Él. Ahora, veamos la tradición de Juan. Ya vimos la de Marcos. Marcos dice que los halló pescando. La tradición de Juan la pone distinta. Vuelva conmigo a Juan 1, verso 35 en adelante. ¿Cómo la presenta el evangelio de Juan? Primero, nos habla de una pareja, pero esta pareja es un discípulo. O sea, el nombre de uno lo conocemos, el otro no lo dice, el otro lo presumimos. Entonces, el primero que llega donde Jesús es Andrés, hermano de Pedro. Entonces es bien interesante. ¿Por qué? Porque en los sinópticos Pedro siempre va adelante. Aquí no, aquí es Andresito. Por eso es que los andreses, ¿verdad?, los que les ponemos nombres de Andrés, es como aquel que llega primero. Usted sabe que Andrés, como discípulo de Jesús, no tiene la misma envergadura que Pedro, que es tan conocido. Entonces Andrés es un discípulo que no es impulsivo, que llega donde Jesús a buscarlo. Pero lo interesante de Andrés es que Andrés siempre trae a alguien. Diga conmigo, Andrés siempre trae a alguien. Mire, si hay una misión
que debemos de cumplir en la iglesia es de ser Andreses. Tal vez usted dice, pastor, a mí me cuesta evangelizar. Invite a alguien. O sea, hay gente que es así, que mire, lo invito a comer unas pupusitas el miércoles, véngase a conocer la iglesia. Y por esos ángeles es que nosotros estamos aquí en la casa de Dios, porque hay personas que nos han hablado, son Andreses, que nos han dicho, vaya a probar, hombre, venga y conozca. Y es muy bonito. O sea, yo reconozco que muchos en este momento quizás no evangelizamos como deberíamos de evangelizar. Pero ¿qué cuesta decir a una persona, mire, vamos a la iglesia? A mí, yo me acuerdo que cuando mis papás me estaban invitando a que fuera al tabernáculo, porque yo no quería ir, o sea, siempre mi papá me decía, vamos a comer, vamos. O sea, la trampita, el gancho era unas pupusas en la mañana, ¿va? Entonces, ahí en la cafetería, yo bien me acuerdo ese primer día que llegamos al tabernáculo, y yo me acuerdo las pupusas que nos comimos, me acuerdo más o menos la mesa donde nos sentamos. Y con esas pupusitas yo llegué al culto de jóvenes, y allí el evangelio hizo su obra y el Espíritu Santo. Pero a veces despreciamos, ¿verdad?, que no invitar gente porque tenemos pena, vergüenza. Andrés invita. Andrés siempre es el que invita, el que anda llevando a la gente. Segundo, el otro discípulo que llega donde Jesús, nosotros no tiene nombre en estos versos, pero sabemos que tuvo que ser el escritor mismo. Entonces, la mayoría de investigadores dicen, no, es que no pone el nombre porque es el que le escribe el evangelio. Entonces, se sabe que los primeros dos discípulos del evangelio de Juan son Andrés y Juan, el escritor del evangelio. Entonces, eso cambia totalmente la tradición sinóptica, porque la sinóptica dice que fueron parejas, Pedro con su hermano Andrés y Juan y su hermano Jacobo. Aquí aparecen dos de esa tradición. Uno es Andrés y el otro es Juan, pero no dice el nombre. Si usted lee el verso 35 hasta el 51, no dice el nombre de quién es ese discípulo. Ahora, preguntémonos cómo. Diga conmigo cómo. Hay personas que andan buscando de Dios. Entonces, hay muchos discípulos que va a llegar al evangelio buscando más. Entonces, esto es interesante. Otro cambio más. Primer elemento. Ellos no están en el mar de Galilea, no están pescando. Están en el desierto con Juan el Bautista. Ese es otro cambio. O sea, no están pescando ahorita, andan buscando algo. ¿Qué es lo que andan haciendo? Son discípulos de Juan el Bautista. Tanto Andrés como Juan, el escritor del evangelio, son discípulos. Ellos están siguiendo la enseñanza de Juan el Bautista, y Juan el Bautista les va a invitar a seguir a Jesús. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque nosotros siempre andamos como, no, es que en esta iglesia se siente, en la otra iglesia no se siente. No, es que nosotros estamos siguiendo a Jesús. Tenemos que ser como Juan el Bautista, invitar a la gente que sigan a Jesús, no que nos sigan a nosotros, no que sigan una doctrina, no que sigan una denominación, sino que sigan a Jesús. Ese es el deseo de Dios, que invitemos a otros a seguir a Jesús. Entonces, están en el desierto y andan buscando algo, no están pescando. Bien interesante cómo cambia. Pero vuelvo a repetir, Marcos se escribe en el 50 y pico y Juan se escribe en el 100 después de Cristo. O sea que sí podemos decir que nos quiere dar detalles que no nos habían dado, y que los discípulos quizás conocieron previamente a Jesús antes que le dijeran, ven y sígueme, o sea, déjalo todo. Ahora, veamos los versos. Primero 35 y 36, ahí está el llamado de Juan el Bautista. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Nos parece similar a lo que ya había dicho el día siguiente, porque ese día Jesús venía, se acercaba a Juan, y Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. En esta ocasión no, Jesús está pasando, y lo que dice Juan el Bautista es, mire cómo lo presenta, mire cómo lo dice en el verso número 35, y otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos,
36. Y mirando a Jesús que andaba por ahí. ¿Qué quiere decir? Que Jesús andaba. O sea, pasando iba. Pasando iba. Pero la palabra ver, cuando dice ahí el versículo cuando dice el versículo y mirando a Jesús, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, en blepo, en griego, en blepei, quiere decir una mirada profunda. Diga conmigo, mirada profunda. O sea, Juan estaba ahí con dos discípulos y de repente ve pasar a Jesús, pero ese ver quiere decir que veía más allá. No estaba viendo solo a Jesús, estaba viendo lo que él era profundamente. Entonces le dice a los que estaban aquí: miren, allá va el verdadero, a mí no me sigan, sigan a Jesús, sigan a Jesús. Y eso es algo que yo les tengo que decir hoy. No veamos a hombres, veamos a Jesús. Siempre estamos viendo hombres, siempre estamos viendo líderes, siempre estamos viendo personas, y las personas no fallan, las personas siempre tienen errores, pero Jesús no tiene errores. Por eso usted tenga un compromiso sincero de enseñarle a la gente dónde está Jesús. ¿Qué dice Juan el Bautista? Mire lo que dice en el verso 36. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. O sea, así. ¿De dónde venía Jesús? No sabemos. Pero el versículo parecería que nos dijera: ya viene de Dios. O sea, él viene de Dios. ¿Para dónde va Jesús? Tampoco sabemos. Pero Juan el Bautista dice: vean, ahí está a quien tienen que seguir, no a mí. Ahora veamos el impacto que tienen los dos discípulos. Pero mire el impacto que tienen los dos discípulos cuando Juan el Bautista les dice que él es el Cordero. 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Qué precioso. O sea, la reacción de los dos no es seguir a Juan el Bautista, sino que es seguir al Cordero, porque el Cordero viene a sacrificarse. Jesús viene a dar todo por nosotros. Entonces los dos discípulos reaccionan y dicen: ¿y para qué vamos a estar siguiendo a Juan el Bautista si el verdadero es Él, es el Cordero? Y esto, hermano, es por esa situación que muchas veces se da, que se da constantemente, que peleamos por denominaciones, peleamos por iglesias. Si la pregunta es ¿a quién seguimos? La pregunta es ¿qué le imponemos a la gente antes de ser evangélico, católico, adventista? Si mirás, aquí no has de andar buscando esas cosas tú. Si aquí es de buscar a Jesús. A mí enséñame a Jesús, yo a Él lo quiero ver. A mí denominaciones y cosas, a mí no me interesa, yo quiero ver a Jesús. Y usted debe de saber que si está en un lugar es para seguir a Jesús, y para seguirlo para siempre. No para seguirlo un rato, sino que es para que lo entierren siguiendo a Jesús. Muchos de nosotros ya estamos en las, digamos, en las grandes ligas. Y es bien duro cuando uno se topa con situaciones de que, y bueno, ¿y creía en Dios o no creía? ¿Fue a la iglesia? No, nunca fue. ¿Qué fundamento tenía? Y muchas veces nos quedamos con que no iba a ninguna iglesia, que no era de ninguna parte. Y duro, o sea, porque uno sigue a Jesús para siempre, para siempre. O sea, desde que abandonaron a Juan el Bautista, ellos comenzaron a seguir a Jesús. Y Juan iba a escribir hasta el Apocalipsis. Y Andrés iba a ser uno de los grandes discípulos de Jesús. Iban a morir por la causa de Cristo. ¿Quién les iba a decir que iban a morir por Jesús? Pero ellos querían saber más. Ahora veamos el 38. Mira lo que dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, aquí hay una pequeña, digamos, descripción de cómo Jesús era. O sea, él caminaba, estaba caminando. Juan el Bautista dice: ahí está el Cordero de Dios. Los dos, Andrés y Juan, comienzan a seguir a Jesús por la espalda.
y de repente Jesús se voltea a ver. O sea, pero que se voltee no era el problema. La gran pregunta es, ¿qué buscáis?, se les dice. Y esa es una gran pregunta que deberíamos de hacernos nosotros. ¿Qué buscamos en Jesús? ¿Qué buscamos en Jesús? ¿Estamos buscando un resolutor de problemas? ¿Estamos buscando, qué estamos buscando? ¿Que nos prospere? ¿Que nos dé más pistillo para estar mejor económicamente? Porque muchos buscamos a Jesús, pero ¿qué sucede? ¿Qué estamos buscando realmente? ¿Qué estamos buscando realmente? Entonces aquí debería de ser un elemento para el discípulo. Mire, yo le hago la pregunta, ¿qué busca? Y yo me la hago después de 27 años de ser cristiano. Yo me la pregunto, ¿qué busco en Jesús? Pues aquí hay una respuesta. Mire lo que dice. Le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde mora? Bien interesante, porque Jesús les va a responder con otra condición. Mire lo que dice el versículo número 39. Les dijo, venid y ved. Entonces, la experiencia de Jesús es una experiencia donde nosotros tenemos que tener en claro que no es de aprender. Fíjese que es bien importante esto. ¿Por qué? Porque nosotros desde el principio le decimos a la gente, se tiene que aprender tantas cosas, tiene que venir y aprenderse hasta los mandamientos, les enseñamos. ¿Y qué les dijo Jesús? Venid y ved. O sea, la experiencia de acercarse a Jesús no tiene que ver con cumplir, porque en el catolicismo usted tiene que respetar, ¿verdad? Y tienen que darle a usted la primera comunión, la confirmación, y darle también, ¿verdad?, toda la catequesis, ¿verdad? Mire, usted puede poner en una iglesia a una persona, darle las doctrinas, darle la catequesis, y sigue siendo el mismo diablo, porque eso no cambia. La experiencia de Jesús es eso, es una experiencia de vida. Aprendí a vivir como yo vivo. Eso es lo que Jesús dice. Aprendí a vivir como yo soy. Le dicen maestro, diga conmigo maestro. Cualquiera diría que les va a poner una pizarra y les va a decir, vaya, hoy se van a aprender la ley de Moisés. Nada. ¿Con qué les predicó Jesús? Con su vida. Y esto nos confronta. ¿Por qué razón? Nos confronta porque hoy en día pensamos que ser cristiano es tener conocimiento. Y tener conocimiento no hace un cristiano. Lo que hace un cristiano es ser una persona con un corazón quebrantado y arrepentido, que reconozca su miseria, que reconozca sus fallas y que quiera ser mejor, porque de aquí en adelante va a caminar como Jesús caminó, vas a caminar como Jesús vivió, vas a comer como Jesús comió, vas a pensar como Jesús pensó. Lo demás, libros, teoría, es teoría. No te van a sacar del hospital, no te van a sacar de una deuda. Lo que te va a sacar de la calamidad es vivir como Jesús vivió. Y si Jesús dice, perdona, perdona. Y si Jesús dice, sé humilde, sé humilde. Y si Jesús, en Él vemos mansedumbre, tenemos que aprender a ser mansos. O sea, no nos invita, en primer lugar, a tener ese montón de conocimiento. Es una vida de ejemplo. Y esto nos sirve, ¿por qué? Porque yo les quiero decir que meterse en laicos es una gran cosa para la vida de creyente, porque nos da las herramientas. Pero hay que ser honesto y sincero. Hay que ser bien honesto. El conocimiento muchas veces envanece y nos llena de orgullo, porque lo que a Dios le agrada es otra cosa. ¿Y qué es lo que a Jesús le agrada? Que tengamos humildad en nuestros corazones y que aprendamos a vivir como Jesús vivió. No somos así. No somos así. Y pasa muchas veces que
aprendemos grandes cosas, pero en la vida práctica no tenemos, pero ni tan siquiera una sombra de lo que Jesús es en nuestra vida. O sea, una sombra, una pequeña sombra de las huellas que deja Jesús en la vida de alguien. Y no se refiere al pecado, no, se refiere al amor con la que Jesús vivió, en la pasión con la que Jesús vivió, el perdón con el que Jesús perdonó. Son rasgos que no se ven en la iglesia y no se ven en los discípulos de Jesús hoy en día. Entonces, el discipulado nos enseña, sí, hay que aprender lecciones, pero lo más elemental es lo que Jesús dijo: venid y ved. Diga conmigo: venid y ved. Fíjese que venid en griego, en la connotación que da es aferrarse y apegarse a Jesús. O sea, estar con Él, ver su vida, ver cómo Él vive, ver cómo Él piensa, ver cómo Él razona, ver cómo Él camina, ver las obras de Jesús en milagros, sanidades, en acciones de bien. O sea, el que venga y vea tiene que adaptarse a estar siempre siendo como Jesús es. Ahora, vea lo que pasó. Cuando Jesús voltea y le dice: va, venid y ve, les dice. Miren lo que dice: fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, eran como las 4 de la tarde. Ya estaba atardeciendo. Diga conmigo: el atardecer. Fíjense que el atardecer de una vida, para mí, Jesús lo que hace es, a mí me agarró joven. Tengo la bendición de haber recibido a Jesús a los 17 años. Pero no me quedó tiempo para decir, o sea, no les puedo decir que yo fui un hombre malo, que fui un joven perverso. O sea, hice mis cosas, pequé, tomé, fumé, bailé, hice cosas que no fueron terribles quizás. Quizás he sido más malo siendo cristiano. Pero ese es el problema. Que nosotros estamos destinados a que nuestra vida llegue a un atardecer, a un ocaso, morir a nosotros y comenzar una nueva vida en Jesús. Y la pregunta que nos hace hoy Jesús es esa: usted que es discípulo, usted que ya tiene días, ¿ha muerto a usted? ¿Ha comenzado un nuevo amanecer para usted? ¿O sigue en sus rencores, en su cerrazón de vida, en sus cosas, ¿verdad? Sus mañitas, sus faltas que nunca endereza? Entonces, el texto es como conmovedor, porque nos dice: se fueron, se quedaron con él, toda la noche se quedaron. ¿Y qué fue lo que vieron? Es interesante, ¿por qué? Fueron donde moraba. Entonces, la palabra morar tiene dos connotaciones. O sea, fueron a un lugar físico con Jesús, pero les hago una pregunta. Ustedes que ya vienen 3 clases conmigo en este evangelio, ¿dónde mora Jesús? ¿Dónde está morando Jesús? ¿Qué es lo que dice Juan 1:1? ¿Qué nos dice? Ajá, correcto. ¿Dónde mora Jesús entonces? ¿De quién? Del Padre. Siempre está con el Padre. La morada de Jesús es estar con Dios. Si usted se ha metido a evangélico, no es para decir Dios le bendiga y ya acepté a Cristo como Señor y Salvador. Si usted ha venido al evangelio, es para conocer dónde está Jesús y conocer el lugar de Dios y conocer el corazón de Dios. O sea, Jesús nos dice: dejen de andar buscando solamente una simple y sencilla teoría de religión. Dejen de andar buscando religiones. Busquen una relación directa conmigo y yo los voy a llevar donde moro. ¿Y dónde mora Jesús? En el corazón del Padre.
Conociendo a Jesús, deberíamos ya conocer el corazón de Dios. Conociendo a Jesús, deberíamos de dejar de ofendernos. Conociendo a Jesús, deberíamos de dejar la prepotencia. Conociendo a Jesús, deberíamos de derramar nuestro corazón ante el dolor y la tristeza y ser más obedientes a Jesús. Pero ¿qué hemos venido a hacer? A conocer religión, a conocer ser en un templo, ser bautistas, estar en el culto, en la alabanza. Eso no es nada. Podés por mucho tiempo predicar la palabra sin conocer a Jesús. Podés por mucho tiempo estar en una iglesia y no conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús está a punto de irse, Él les dice a los discípulos: voy con el Padre. ¿Y qué les dice Felipe? Felipe le dice: enséñanos al Padre, le dice. Y Jesús le dice: yo he estado con ustedes todo este tiempo y no han conocido al Padre. Porque las obras de Jesús revelaban el corazón de Dios. Y la pregunta que yo hago en esta noche es, sin acusarlos ni acosarlos: ¿las obras suyas revelan su relación con Jesucristo y con el Padre? Yo no le hablo, no estoy hablando de nada de adulterio, de amante. Yo no estoy hablando de nada de fumar, de tomar. La pregunta: ¿las obras suyas muestran una relación con Dios? ¿O sigue usted estando en oscuridad? Es que es tan fácil engañarnos. Porque fíjense que por mucho tiempo yo fui bien bautista, pues. Entonces los bautistas no aplauden. Y el pastor Toby Jr., mi jefe, se enojaba porque como yo trabajaba con ellos. Entonces nosotros los pastores nos sentábamos adelante y el pastor predicando. El pastor estaba siempre en la oficina, pero de repente cuando era hora de aplaudir las alabanzas o aplaudir el culto, no es que no aplaudía, estaba bravo. O sea, el espíritu que había en mí era un espíritu religioso que me hacía ser más obediente a la religión y a la doctrina. Y mire, le voy a contar. El pastor me regañaba y decía: Michael, a ver qué se cree, no aplaude, porque él también queriéndome obligar, pero yo nunca me dejé. Al final me terminaron echando, pues. O sea, y al final terminé afuera. ¿Sabe dónde aprendí a aplaudir? En mi dolor, en mis tristezas, cuando estaba acabado, cuando pasaba por el valle de sombra, porque allí me di cuenta que solamente cuando estamos en la penuria y en la oscuridad, es ahí donde dejamos todas aquellas cosas religiosas y no nos importa, porque nos hincamos ante Jesús, le aplaudimos, le cantamos. Y cuando aprendemos que Jesús nos saca de todas nuestras dificultades, vemos la gracia de Dios y por eso aplaudimos, porque estamos agradecidos con Dios. Por mucho tiempo fui fiel a la doctrina, fui fiel a la religión, pero todo eso no me dio pago. Porque lo único que Jesús quiere es una relación directa con Él y con el Padre. No te engañes pensando que porque no fumas y no tomas ya hiciste todo. Necesitas conocer a Jesucristo y mostrar el amor de Jesús en todo lo que haces. En todo. Desde darle dinero a tus hijos en la mañana, desde darle a tu esposa para la comida, desde vestir a tu familia, hasta venir y quedarte callado cuando alguien te ofende. Eso es ser cristiano. No te vayas por el exterior. Busca a Jesús y revela la relación de Dios con tu vida directamente. Y vas a comenzar a iluminar la vida de mucha gente que ahorita solo ven oscuridad en ti. Y tú dices que eres bautista y tú que eres un gran cristianazo. Y no eres nada, porque el amor de Dios no lo revelas. Esto nos confronta, porque el ser discípulo no es aprenderse 20 lecciones. Y se los digo yo, que tengo imagínense cuánto tengo de estudiar teología. Y la teología, hermano, la teología más me llenó mi corazón de soberbia y de hielo, de frialdad.
Pero yo he aprendido que en una vida lo que importa no es lo que aprendemos de memoria y repetimos como perico. Lo que importa en la vida es que demuestres con tus acciones que la luz de Jesucristo ha venido a nacer en tu corazón. Y esas acciones tienen que ser de amor, de lealtad, ser fieles a la gente, no traicioneros, ni andar metiéndole el puñal a la gente por la espalda. Eso no es amor de Dios. Tenemos que comenzar a encontrar las obras de Jesús. Diga conmigo, las obras. Antes de meterse doctrina, vea las obras de Jesús, porque las obras de Jesús revelan al Padre. Y Jesús revela el corazón del Padre. Un curso de discipulado rápido es meterse al seminario 4 años. Pero yo que les doy clases a los estudiantes, les digo, pasen los 4 años. El día que ustedes los estén ordenando y graduando, ese es el primer día de verdaderamente aprendizaje. Porque las materias verdaderas no las dan en el seminario. Las verdaderas materias las dan afuera, cuando ya uno se gradúa. Que tiene que perdonar a la gente, que tiene que ser humilde, que uno pasa en el seminario aguantando hambre y a veces no lleva ni para solo para ida y venida, y tenés que esperar que alguien le toque a Dios el corazón para que te dé un pedacito de pan dulce con café. Esas materias no las dan en el seminario. Humildad no la dan en el seminario. Otra materia que no dan en el seminario es amor. Esa materia uno la aprende. ¿Cómo? Perdonando, siendo traicionado. Otra materia que no dan en el seminario, la acabazón. ¿Cómo vivir en acabazón? 1, 2 y 3. ¿Ah? Comer tortilla con sal, medio metida con margarina. Y acabado, y comer cuando hay, pues. Y cuando no hay, pues no se come. Ese es evangelio. Hay doctrinas bíblicas 1, doctrinas bíblicas 2, doctrinas bíblicas 3, misionología, evangelismo. La vida cristiana es la que te enseña. Aquí es donde te haces cristiano. Cuando pasás por las necesidades, cuando pasás por las circunstancias. Y no desacredito el estudio bíblico, al contrario. Lo que digo es que eso no hace cristianos verdaderos. Lo que hace cristianos verdaderos es vivir como Jesús vivió. Así de fácil. Así de fácil. Fueron invitados los dos a estar una noche con Jesús. Y mire, diga conmigo el fuego. Cuando alguien pasa una noche con Jesús, que le enseña al Padre, yo siempre me pregunté, ¿y qué les habrá enseñado? Es que el versículo es profundo, porque el versículo no es que pasaron toda la noche y hablaron con él. El versículo es, si ves a Jesús, vas a conocer el corazón de Dios. Entonces, lo que vieron en Jesús fue algo tan profundo que Andrés al día siguiente salió emocionado. El fuego de Dios. Y eso deberíamos de tenerlo todos. Una pasión, un deseo. Si ya vi a Jesús, tengo que ir a hablarle a otros de Jesús. Mira el 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ahí nos dio el nombre de uno, del otro no nos lo da. Pero Andrés es hermano de Simón. Entonces Andrés sale el siguiente día temprano, emocionado, porque ha estado con Jesús. Hay que tener pasión. Los seminarios deben de tener más pasión. Las iglesias deben de tener más pasión. Salir al evangelismo, salir a evangelizar. Dejemos de ser una iglesia que engorda nada más mentalmente. Salgamos y practiquemos la fidelidad y el amor de Dios. Es tan duro. Es tan duro practicar el evangelio. Sí, es duro. Entonces Andrés sale el siguiente día. ¿Y qué es lo primero que hace? Va a buscar a su hermano Pedro. Mire el 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es, ¿qué significa? El ungido. Diga conmigo, el ungido. Jesucristo está conformado por dos declaraciones. Jesús, que viene de Yeshua. Yeshua es Jehová salva o Yahvé salva. Y la segunda, Cristo, que es el ungido, el elegido,
que es ungir, es poner aceite en la cabeza, eso es todo. Cristo significa el ungido. Entonces, como el cristianismo fue desarrollándose, a Jesús se le llamó Jesucristo. Se unieron las dos en una sola declaración, Jesús Cristo. Pero ¿qué sucede? El ungido, ellos ya, viene Andrés emocionado y dice, hemos hallado al ungido, dice, al que estábamos esperando, al Mesías, al que debía venir. Y mira el 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas está en arameo, quiere decir piedra, y le dice, ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro, le dice. La visión profunda de Jesús, que ya sabe lo que va a hacer Pedro. Pedro, en este caso todavía es impulsivo. Pedro es una persona salida, es una persona que es prácticamente una persona que no tiene el carácter. Pero Jesús ya lo ve como que ya Dios lo transformó y le cambia el nombre y le dice, ya no te voy a llamar Simón, sino que piedra. Aquel impulsivo, inestable, que no conseguía nada en la vida, se vuelve piedra. Diga conmigo, piedra. Ese es el carácter estable que debemos de tener los creyentes, firmes, varones y mujeres de un sí y de un no, hombres y mujeres enraizados no más que solo en la persona de Jesucristo. Personas que le saben decir no al pecado, no a la desobediencia, como Pedro. ¿Qué me quiere decir este verso? Que desde que Jesús me conoció en el vientre de mi madre, Él ya sabía lo que iba a hacer con mi vida. Usted no está por casualidad. Si Jesús lo llamó, lo ha llamado a ser un discípulo de Él. Y Él quiere cosas maravillosas de su vida. Pedro, que fue el que le dijo a Jesús, ¿cómo va a ser que te vas a crucificar, Jesús? Vos no podés crucificarte. Pedro murió crucificado, igual que su maestro. Y en este momento el narrador nos explica que al principio Pedro no pensaba de esa forma. Pedro era distinto. Y yo me pongo a pensar cómo Dios me recogió a mí. Póngase a pensar cómo Dios lo recogió a usted, que no sabía nada de él, que era inestable, inseguro, pero Él ya sabía que un día usted iba a ser su hijo. Y usted se ha transformado en una persona diferente, porque el discipulado es para transformar vidas. El discipulado no sirve, hermano, para meterle información a la gente en la cabeza. El discipulado sirve para poder transformar corazones y personas que después de conocer a Jesús ya no pueden ser igual, porque cuando ves la gloria de Jesús, tú eres diferente y tu vida también se transforma en luz para aquellos que no conocen al Señor. Seamos buenos discípulos y aprendamos a caminar en obediencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar.